proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. Principios cristianos básicos. La introducción. La gente a menudo ve el cristianismo como cualquier otra religión, pero hay una gran diferencia en lo que es y grandes diferencias en sus formas. ¿Cuáles son estas diferencias? En este mensaje me quiero enfocar en su configuración y función. Pero antes de cubrir eso, abordaremos algunos hechos sobre la fe cristiana. Su existencia prehistórica. Todas las religiones tienen una fecha en algún lugar de la historia y un tiempo donde tuvieron su comienzo. Pero el cristianismo ya existía plenamente antes de que se creara el mundo. Efesios 1:4 dice la Biblia: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Juan capítulo 17, versículo 24 dice lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice lo siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice la Biblia: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Su diseño y ordenación por Dios. Dios ha trabajado con la humanidad a lo largo de la historia, pero la forma en que trabaja con las personas fue establecida por Él antes de que Él comenzara a trabajar con ellos, incluso antes de que Él los diseñó y creó. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Su finalización antes de ser presentada. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Antes de que el cristianismo fuera introducido a la humanidad, ya era un producto terminado. El cristianismo no es algo que producimos o completamos, es algo que recibimos porque fue ordenado, diseñado y después presentado por Dios mismo. Ahora, ¿cuáles son estas diferencias configuracionales y funcionales del cristianismo? Número 1, la salvación sobre la religión. Hay un pensamiento, una creencia entre la gente, y es natural, pero no es correcto. Es esa creencia de que ser religioso o ser parte de alguna religión acerca a una persona a Dios, o al menos le prepara hasta cierto punto para encontrarse con Él. Esto es totalmente falso. La religión es una idea del hombre para encontrarse con Dios, pero Dios está enfocado en salvar a las personas de su pecado, del infierno y de esa naturaleza humana impía. El cristianismo se trata de la salvación de la humanidad, no de prácticas religiosas. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay un aspecto religioso en el cristianismo, pero es solo para la disciplina personal y para ayudar a los necesitados. De ninguna manera ayuda a las personas en su salvación o en su relación con Dios. Es algo que debemos agregar a nuestras vidas después de que seamos salvos. Santiago capítulo 1, versículo 26 dice la Biblia: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Número 2. La gracia sobre la ley y las obras. Romanos capítulo 5, versículo 20 en adelante, dice la Biblia: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 11, versículo 6 en adelante, dice la Biblia: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Número 3. Lo eterno sobre lo temporal. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14 en adelante, dice la Biblia: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Número 4. Rendirse sobre vencer. Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo siempre está luchando por algo: posesiones, tierra, gloria, posición, respeto, espacio, etc. Y una vez que lo obtienen, tienen que luchar para mantenerlo. Y en general, ni siquiera pueden. Como hijos de Dios, no tenemos que luchar por las cosas, debemos vivir por fe. Dios cuida de su pueblo, pero el creyente debe rendirse. Jesús nos dio el gran ejemplo. Dice Mateo capítulo 26, versículo 39:
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas capítulo 17, versículo 33 dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. En quinto lugar, dar sobre tomar. Lucas capítulo 6, versículo 38 dice la Biblia, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Está bien que los cristianos reciban ofrendas, pero no está bien que las exijan o las tomen. Debemos establecer nuestro testimonio dando, no tomando o exigiendo. Esa es la manera de Dios. En sexto lugar, otros sobre uno mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19, dice la Biblia, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En séptimo lugar, ministerio sobre negocios. El enfoque del negocio es obtener ganancias, ganar dinero, competir en el mercado, mejorar el producto y brindar oportunidades. El enfoque del ministerio es edificar a las personas, cuidar a los necesitados, proclamar las buenas nuevas del Evangelio, buscar el mejoramiento de la sociedad. El enfoque del ministerio es edificar a las personas, cuidar a los necesitados, proclamar las buenas nuevas del Evangelio, buscar el mejoramiento de la sociedad, dar gloria a Dios. El cristianismo no es un negocio, es un ministerio. Nunca hay un momento en el que uno pueda convertirlo en un negocio. Esto no significa que los cristianos no puedan ser dueños de negocios o hacer negocios con otros, pero eso es algo que debe estar sujeto a su fe, no una forma de avanzar en su fe. En conclusión, el cristianismo tiene mucho que ver con las prioridades. ¿Ponemos a Dios en primer lugar? ¿Ponemos las cosas espirituales, eternas y piadosas en primer lugar? ¿O nuestra fe está sujeta a nuestra vida terrenal? El pueblo de Dios puede tener cosas terrenales, pero no puede reemplazarlas o anteponerlas a su fe. Dice la Biblia, Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Si todavía no has aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, te animo a que no esperes para otro día, sino que lo hagas en este momento. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta.
En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.